Hola, en este capítulo vamos a presentar los cuestionarios que tenemos y todas las guías que vamos a tener para poder hacer un dimensionamiento de un medidor de nivel. Entonces, primero presentar esta infografía que es tecnologías de medición de nivel. Aquí vamos a tener todas las tecnologías y todas las familias relevantes para poder hacer una selección. Vamos a explorar cada una de estas familias y vamos a pasar por todo el marco de tecnologías de medición de nivel en cada uno de los capítulos siguientes. Pero lo que me interesa en este momento es hablar un poco de los cuestionarios y los links de referencia. Entonces vamos a venir acá a la parte de abajo y vamos a ver que tenemos links de interés. Y en los enlaces de interés pues vamos a tener el portal de selección, el catálogo de instrumentación, la lista de precios de Ecuador, cosas básicas. Pero ahí vamos a tener todos los enlaces para poder ir directamente a cada una de las familias relevantes. Entonces sería bueno que si tienen tiempo pues puedan ir y leer un poco de cada una de estas. También hay videos con cada una de estas tecnologías para presentar un poquito y que vean cómo es el producto o al menos tener alguna referencia en alguno de los casos. Videos interesantes. Pero lo que me interesa aquí son los cuestionarios. Estos cuestionarios le van a ayudar muchísimo para poder elevar toda la información que vamos a necesitar para poder hacer una selección adecuada de un medidor de nivel. Entonces, el primero que me interesa es el cuestionario de selección de tecnología de nivel. Este es básico para cualquier tipo de selección de tecnología de nivel. Entonces, este es el primero que siempre deberíamos llenar o consultarle al cliente. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Para poder descargar este PDF e imprimirlo para llevarlo a sus visitas. Y las dos informaciones más importantes que vamos a necesitar para poder hacer un buen dimensionamiento va a ser la información del material o el producto y la información del tanque o contenedor. Entonces, en base a esas dos cosas vamos a tener la información necesaria para saber si vamos a hacer un medidor de radar, ultrasónico, radar de onda guiada u otra tecnología. Entonces, para el material va a ser importante ver qué tipo de medición vamos a hacer, si va a ser una medición puntual o una medición de nivel continuo o una medición de volumen, porque no todos los medidores de nivel continuo pueden hacer directamente el cálculo de volumen. Hay algunos que sí pueden hacerlo, por ejemplo el L240, tú le puedes configurar cuál es la forma del tanque para que él solito, en base al nivel, pues haga el cálculo para saber cuál es el volumen del tanque. Eso también lo puede hacer. O una aplicación de flujo, de caudal en canal abierto. Eso lo puede hacer un LT500. Eso lo vamos a ver después en los ejemplos de selección. Pero es importante saber cuál es el tipo de medición o cuál es la aplicación. De qué material estamos midiendo. Es importante que nos digan cuál es o si es posible incluir algún tipo de ficha técnica, porque de ahí podemos sacar el resto de información. Por ejemplo, si es un líquido, si es un sólido o si es un lodo. Esto es importante porque los líquidos y los sólidos se comportan de forma diferente cuando están almacenados en un tanque. Un líquido automáticamente se pone en horizontal, ¿no? O sea, el reposo es horizontal. En cambio, el sólido, a medida que va cayendo, forma una especie de montañita donde está cayendo. Entonces, eso se le dice un perfil de caída o un perfil de reposo. Entonces, es importante saber por eso qué tipo de material es. El material, la temperatura del material, esto es importante porque los medidores normalmente los dividimos en aplicaciones ambientales o aplicaciones industriales. Entonces esto nos ayuda a definir si el sensor sería capaz de aguantar las condiciones en donde va a operar. Es súper importante el material. La constante dieléctrica del material es importante porque en base a esto podemos descartar ciertas tecnologías. Por ejemplo, hay materiales que un capacitivo no va a ser capaz de detectarlo. El coating build-up es básicamente si se llega a formar algún tipo de espuma o costra en el fluido. Hay algunos fluidos que generan una espuma muy espesa que puede dificultar las mediciones. Entonces es importante saber si hay algún tipo de espuma que pueda llegar a afectar para en el momento de hacer el comisionamiento poder detectar en el perfil de eco del equipo eh, cómo poder ignorar esa espuma para poder saber el nivel real. Si hay algún tipo de turbulencia, ¿sí? ¿No? Para saber cuánto puede llegar a afectarme eso en la medición. La viscosidad máxima y la densidad son datos importantes que podemos ver en la ficha técnica. Y aquí podemos ver tipo en más o menos qué tipo de fluidos. O sea, si no les pueden dar estos datos, al menos saber si es... esto es en base a la viscosidad, ¿no? Estos son los anti-stocks. Entonces, si es como agua, si es como miel, si es como aceite de maquinaria, si es como algún jarabe o alguna melaza, algún aceite de cocina, algún tar. No me sale la traducción ahorita, pero esta información te la tiene que dar el cliente como tal. Y en el caso de que sea algún sólido, pues cuál es el tamaño de la partícula. Si es una partícula, un polvo fino, o si son partículas grandes como pellets. Eso también es importante para poder hacer un buen dimensionamiento. Si el recubrimiento, si es el húmedo o si es seco.
Entonces, toda esta información del material. Y aparte también vamos a necesitar información del tanque, porque en base a esto, los equipos de medición de nivel, sobre todo los que son sin contacto, van a tener lo que se denomina un haz. Quiere decir que la onda que generan para poder hacer la medición va a tener un haz de X grados, y en base a eso vamos a tener que hacer el cálculo, dependiendo de las dimensiones del tanque, para asegurarnos que donde lo vayan a instalar, el haz de medición no vaya a golpear ni a pegar con las paredes del tanque, porque eso me puede afectar en la medición. Entonces, por eso siempre va a ser importante que nos digan qué tipo de contenedor es, si es posible que nos digan, nos den algún tipo de croquis o algún tipo de diagrama de las dimensiones del tanque, eso ayuda bastante. La altura del tanque o la altura que vayamos a leer, qué conexión a proceso vamos a utilizar. Normalmente va en la parte de arriba del tanque, entonces qué brida tienen disponibles, o si nosotros le podemos recomendar cuál es el grosor, el diámetro del tanque, si es un diámetro esférico, si está acostado, si está parado, qué forma de tanque es. Por ejemplo, no es lo mismo un tanque isométrico que un silo vertical. La atmósfera del tanque también es importante porque puede tener gases nocivos o gases tóxicos que puedan dañar o gases corrosivos que puedan dañar el equipo. Entonces tal vez necesita algún tipo de recubrimiento especial. Entonces esto también nos indica si el tanque es abierto o si el tanque es cerrado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la presión del tanque. Si la presión es normal, normalmente presión normal es la presión de operación. Y aparte vas a tener una presión máxima, que es donde ya se abren directamente las válvulas de alivio para poder bajar la presión. Pero es importante saber cuáles son las condiciones del tanque, si es un tanque abierto, o sea que está la atmósfera, o si es un tanque que está presurizado, que también se le dice tanque cerrado. Pero ojo que hay que hacer bien la pregunta, porque hay veces clientes dicen, no, es un tanque cerrado porque tiene una tapa, pero la tapa tiene algún tipo de desfogue. Eso igual sigue siendo un tanque abierto porque está a presión atmosférica dentro del tanque, por así decirlo. Si el fluido es homogéneo o no, porque en base a eso nos va a decir si es una aplicación de interfaz. Por ejemplo, si tienes un tanque donde tienes agua y aceite, el agua y el aceite no se mezclan, no es un fluido homogéneo. Tienes una mezcla, pero tienes dos niveles de fluidos diferentes. Entonces eso también es importante para poder hacer una selección. Y el nozzle es básicamente la información de cuál es la boquilla donde voy a instalar el equipo. Muchas veces los tanques, a ver si aquí me permite dibujar, vamos a descargar directamente para que se entienda bien. Si yo, por ejemplo, tengo un tanque, vamos a llevarlo aquí. Miren que es un tanque esférico visto desde el frente, ¿no? Estas son las dimensiones, bueno, qué horrible, ¿no? Pero estas son las dimensiones del tanque que nos están pidiendo de altura. Esta sería la altura. Y esto de aquí sería el diámetro. Pero aparte, cuando nosotros instalamos el equipo, muchas veces el equipo no está instalado directamente en el pie del tanque o el ras. Normalmente lo que se le hace es una boquilla, un nozzle, que esa es la traducción de nozzle. Se le hace una boquilla y esa boquilla va a tener su propia altura y su propio diámetro. Entonces esta altura y este diámetro va a ser importante que tengamos bien las dimensiones, porque en base a eso nos va a decir cuál es la conexión al proceso y si vamos a poder hacer un análisis de si el haz que viene con el equipo, que cada uno de los equipos de medición de nivel va a tener su propio haz, los mediciones de nivel sin contacto. Dependiendo de qué tan ancho sea ese haz, puede llegar a golpear con esta boquilla. Por eso es importante saber estos datos y llenar esta información crítica. Entonces, muy importante. Y por último, si se necesita algún tipo de precisión específica, porque ahí podemos elegir equipos de mayor gama para tener mayor precisión, o si se necesita algún tipo de aprobación de certificaciones antiexplosivas. Y si es antiexplosiva, es importante saber qué tipo de antiexplosivo. Entonces, esa es la información que siempre va a ser importante que llenemos para poder hacer una buena selección de tecnología de nivel. En los siguientes capítulos vamos a hacer un ejemplo, selección de cada una de las tecnologías y más o menos dónde podría ser bueno aplicarlas.